Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, el título del devocional de esta mañana es el siguiente: La adoración congregacional está diseñada para mantenerte humilde al recordarte tu necesidad y mantenerte agradecido al recordarte el regalo de Dios. Para el mundo incrédulo es solo un montón de tonterías. ¿Pecado? ¿A quién le importa? ¿Gracia? ¿Quién la necesita? ¿Leyes morales? Yo hago mis propias reglas, gracias. ¿El cielo? ¿El infierno? Ya nadie cree en esas cosas. ¿El bien y el mal? ¿Quién lo conoce? ¿Falso y verdadero? ¿Quién tiene el derecho de decidirlo? Solamente sé feliz y no lastimes a nadie más. Vivimos en un mundo que nos dice que todo es una tontería. Por eso necesitamos que se nos recuerde una y otra vez. Yo no podría decirlo mejor que el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 18 al capítulo 2, versículo 4. Dice: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que le creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, se gloríe en el Señor. Yo mismo, cuando fui a anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de alguna cosa excepto de Cristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. 1 Corintios 1, 18 al capítulo 2, 4. ¿Acaso no es bueno que Dios haya planeado que nos reunamos regularmente para recordar aquello de lo que el mundo a nuestro alrededor se burla y ignora? Al recordar, nuestros corazones se llenan nuevamente de gratitud y son movidos una vez más a la adoración. Nos vemos, nos vamos con un conocimiento fresco de que la gracia no es una tontería, no, la gracia es el fundamento de nuestra esperanza. Para seguir siendo animado y desafiado por este tema, puedes leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Solo me gustaría agregar que efectivamente cuando alguien viene a nuestros cultos sin haber experimentado nunca ir a la iglesia, efectivamente es algo totalmente raro. Y no porque hagamos algo muy
diferente a lo que sería una conferencia quizás, o algo que ellos hayan experimentado antes parecido, pero no es lo mismo, ya que se presiente o se siente un amor diferente, se comparte una verdad diferente, se experimenta algo que quizás aún en la charla más motivacional que pueda escuchar, jamás va a experimentar, que es una convicción en el corazón de que la presencia de Dios está ahí, en medio nuestro, y que Dios nos puede escuchar y que Dios nos habla a través de su palabra por medio de aquel que esté predicando ese día, si es que es fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas veces tenemos esta idea de invitar a personas a la iglesia llevándolos al culto del domingo. Pero la verdad es que nuestro llamado es a compartir el Evangelio con esas personas primero, para que ellas puedan entender lo que significa ir un domingo. Ya que, como les dije, para alguien nuevo es extraño. Puede que se sienta amado por las personas, puede que se encuentre con un grupo amoroso y que sinceramente quiere conocerlos y eso es atractivo. Puede que escuche algo que lo pueda desafiar, pero aún así el concepto de ir y sentarte, pararte, sentarte, cantar, escuchar y luego estar 30, 40 minutos escuchando a alguien un discurso, es algo que solo un cristiano disfrutaría y solo un cristiano estaría dispuesto a hacer domingo a domingo. Y sé que muchos cristianos luchan con despertarse en las mañanas y participar, incluso de los cultos online. Sabanás los retiene y hay excusas para no participar. O sea, ya para alguien cristiano no es fácil congregarse. Imagínense para un nuevo. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces tenemos esta estrategia de llevar a las personas al culto pensando que en el culto van a recibir algo que les va a hablar y les va a convencer del Evangelio. Y eso puede ser así. Pero la verdad es que el llamado de nosotros a congregarnos es para que los cristianos podamos recordar las verdades de Dios y así podamos recibirlas y transmitirlas cuando salgamos al mundo. Por lo tanto, nuestro llamado es a ir a compartir este evangelio que es una locura, que cuando lo digas probablemente las personas no te van a entender si es que el Espíritu Santo no hace una transformación en su corazón. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser: Señor, muéstrame quién está en necesidad para que yo pueda compartir este evangelio que necesita escuchar, para que pueda ser transformado su corazón en la obra que tú haces, no yo. Esto no es saber palabras elocuentes, no es saber las últimas teorías, aunque todo eso puede ayudar. Finalmente es conocer a Dios y compartir esa verdad que ha transformado nuestras vidas y que puede transformar la vida de muchas otras personas, para que así estos corazones transformados puedan participar el domingo del culto y así poder disfrutar del regalo de la gracia y recordar las verdades de Dios, que para quien no es creyente es una locura. Por lo tanto, quizás deberías replantearte si este es tu esquema, de pensar que voy a llevar a esta persona al culto para que alguien venga y la convierta. Y empezar a pensar en términos de que tú estás llamado a hacer discípulos de las naciones y comenzar un proceso con una persona de poder compartirle tu fe, compartirle el Evangelio, no solo lo que Dios ha hecho en tu vida, sino que lo que Cristo hizo objetivamente, que le hable a su vida. Y poder empezar a estudiar la Biblia juntos, de manera simple, con el esquema que tenemos como iglesia de las tres qué es lo que Dios te habló personalmente hoy día, qué es lo que Dios dice objetivamente y qué puedo aplicar en mi vida de lo que aprendí hoy día. Ese es el llamado a ser discípulo. Ir y compartir este evangelio con otras personas y no esperar traer a las personas para que otro lo convierta. Porque solo aquellos que están en el culto, solo los cristianos, solo estando en el culto, son los que pueden entender lo que está pasando ahí y pueden recordar la gracia. Ahora, esto no significa que si tú llevas a alguien nuevo no pueda recibir una palabra que pueda transformar su corazón en un servicio, porque los servicios obviamente están centrados en el Evangelio, pero el llamado principal es a tu poder compartir esas verdades para que cuando la persona llegue al culto entienda
a quién estamos adorando, por qué estamos adorándole y cuál es el sentido de poder ser bendecidos con todo lo que pasa ahí y llenarnos para ser de bendición con muchas otras personas que lo necesitan. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA espacio ANF. Que el Señor los bendiga mucho esta mañana.